No es que me esté preparando una ensalada. Es que han dicho que la sal es buena para que se derrita la nieve. Pero ¿sabes por qué? ¿Y qué tipo de sal hay que usar? Esta de mesa no me convence. Bueno, yo siempre he oído que la sal se echa para disolver el hielo o no cuaje, ¿eh? El agua congela entre 0 y 4 grados y cuando hay sal congela a menos temperatura. Se forma una capa de hielo y la sal hace una reacción química La nieve absorbe a la sal y lo que hace es deshelar la calle para no resbalarse. y no resbala. Sí, algo así. Esta nevada ha sido muy grande, pero bueno, ha habido nevadas que yo he visto casi igual que ahora. Han sido días muy intensos, la nieve ha sido también una novedad para algunos de nosotros. ¿Tú cómo la disfrutaste, Manuel? Bueno, yo como normalmente suelo subir con mi hijo y mi mujer a los Pirineos, pues este año pues la hemos disfrutado, ¿no? Aquí en la ciudad, en Zaragoza. Hemos hecho peleas de bolas de nieve, nos hemos tirado con el trineo, o sea que muy bien, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Nos ha servido para matar el mono de no poder subir al Pirineo este año. La verdad es que cambia mucho la ciudad también y los pueblos con la nieve, pero una vez que deja de nevar surge ese miedo a las placas de hielo que se forman en el suelo, en las carreteras. Ha habido bastantes accidentes, desgraciadamente, y en ese momento aparece la sal como un remedio para que no se formen las placas de hielo. No sé si sirve la sal de mesa o tiene que ser alguna especial. Sí, no es exactamente lo mismo, es cloruro de sodio. Y lo que hace el cloruro de sodio es baja el punto de congelación del agua. Entonces podemos lograr que el agua se congele a temperaturas inferiores, hasta los menos 21 grados. O sea, que no se congele a los 0 grados. A los 0 grados, exactamente. Normalmente el agua se congela a los 0 grados, si añadimos sal, esa disolución se congela a temperaturas menores. Dependiendo de la proporción de sal, podemos tener temperaturas desde 0 hasta menos 21 grados, con lo cual hace falta temperaturas mucho más bajas para que se formen esas placas de hielo sobre la carretera que son tan peligrosas para la circulación. O sea que no es que la sal derrita la nieve, sino que lo que queremos es que no se formen las placas de hielo. Sí, exactamente. Entonces por eso es mejor añadir la sal o echar la sal en la carretera antes de que nieve, en previsión, para evitar que así se formen esas placas de hielo. Si lo añadimos a posteriori, después de que haya nevado, el efecto es mucho peor porque necesitamos que la nieve se derrita un poco para que se pueda disolver la sal y así conseguir que se baje el punto de congelación del agua. Bueno, pues ya sabemos por qué tenemos que utilizar la sal para que no se formen las placas de hielo, pero realmente a medio largo plazo la sal no es el remedio más ideal porque puede incluso perjudicar el suelo, también algunas plantas, los árboles, la fauna. ¿Hay alternativas al cloruro de sodio? Hay pocas alternativas y caras. Por ejemplo, hay en países como Canadá o Alemania donde está prohibido y lo que utilizan, ellos añaden normalmente serrín o gravilla o arena para evitar mecánicamente los deslizamientos sobre el hielo. Parece ser que hay países como Suiza en los que se ha probado la melaza, que es un producto secundario de la purificación de la caña de azúcar o de la remolacha, y lo están probando para sustituir a la sal y evitar esos efectos dañinos de la sal sobre la flora y la fauna.